Agradecer también a todos nuestros auspiciadores que nos acompañan todos los sábados a través de Canal 41 y Ves Cable Televisión. Agradecer también a la gente de Santa Rosa, de Chiclayo, Lambayeque, Tumán, Pixi, a todos por estar presentes siempre, viéndonos todos los sábados a través de Canal 41 y Ves Cable Televisión. Y Canal 10 de Tumán, Cablevisión, Canal 10. Saludos para mi amiga Rocío Romero y agradecer a mis auspiciadores, a todos los auspiciadores que confían en nosotros cada sábado. Y nada, pues invitarlos a que sigan viendo Gente TV Más, que va a estar buenísimo este programa el día de hoy, ¿verdad, Andy? Así es, bueno, empezamos el programa con Cintia Rodríguez y este es Doctor en Casa. Doctor en Casa. Hola, bienvenidos público hermoso, bienvenidos al programa Gente TV Más, el mejor magazine de todos los sábados. Bienvenidos a mi segmento Doctor en Casa. Soy la psicóloga Cintia Rodríguez y hoy tenemos un hermoso tema como siempre y estoy muy acompañada, tengo un invitado de honor. Así que les presento a todos al doctor Cristian Rodríguez. Bienvenido, doctor Cristian Rodríguez. Es un honor tenerlo en el programa, ya que siempre difundimos temas de salud y él, con tanta experiencia que tiene, es conferencista nacional, internacional, va a muchos países, tiene mucha experiencia, es un psicólogo muy reconocido, también creador del método Salami, de técnicas de tercera generación. Bienvenido. Gracias, querida Cintia, encantado a todos los amigos de Gente TV Más en el segmento Doctor en Casa. Para mí es un gusto estar aquí en Chiclayo, una tierra acogedora que hace honor a su nombre famoso, capital de la amistad, y a su linda gente que siempre es un gusto compartir y visitarles. Exacto. Y ya que el tema de la salud es tan importante, ¿verdad, doctor? Quisiera que nos pueda instruir acerca de la salud emocional que es en el Perú. ¿Cómo estamos en nuestra salud emocional? ¿Tenemos una calidad? ¿Sabemos gestionar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, interesante la pregunta que me haces, porque nuestra realidad es que evitamos hablar de lo que sentimos. Normalmente despertamos cuando ya no soportamos la carga de un problema o acumulamos mucha tensión, mucho estrés, mucha culpa. Nuestros diálogos muchas veces son más de crítica, de censura, buscando culpas o de alguna u otra manera no enfocándonos en resolver algunas situaciones. Por ejemplo, a nivel de diálogos, desde pequeños hay que aprender a escuchar para comprender, no para reaccionar. Eso nos va a permitir ponernos en el lugar del otro, desarrollar empatía y sobre todo una muestra de respeto, porque hay que validar lo que siente el otro, así no pensemos o sintamos igual. Correcto, concuerdo como siempre con usted, doctor, mis respetos. ¿Qué recomendaciones puede dar para esto de validar? Que es decir, muchos papás, adultos mayores, general cuidadores, también en su afán de la crianza, a veces no se enseña cómo regular bien esas emociones con los hijos en formación. ¿Cómo les puede recomendar a validar? Bien, básicamente tenemos que entender que validar es el respeto del punto de vista o de lo que siente el otro ser humano o los otros con los que nos desenvolvemos y compartimos. Por ejemplo, una criatura, nuestro niño se cae, se golpea la rodilla y en nuestro intento por calmarlo vamos y le decimos: no llores, no duele. Pero ¿cómo le decimos algo tan nocivo y también irreal? Porque definitivamente no duele, porque no nos hemos caído nosotros, sino él. Eso más o menos como cuando alguien pierde el trabajo y le decimos: ya vas a encontrar otro, no te preocupes, cuando nosotros no hemos pasado esa situación y es el otro el que está con altos niveles de estrés por la pérdida, en este caso, de su actividad laboral, que tan difícil está la situación económica, o cuando tenemos un proceso de duelo y lo acompañamos en el velorio aparentemente en un gesto de empatía, pero le decimos: no llores. Si no llora en el velorio, cuando se está despidiendo de su ser querido, ¿cuándo va a llorar? Es más o menos como cuando una madre le dice a su hija: malcriada. Y yo siempre le digo: ¿quién la cría? Es como insultarse sola. Eso tiene que ver con que
debemos educarnos mejor, porque a veces no nos duele el hecho, sino las cosas que nos mencionan, las cosas que nos dicen. Correcto, porque el término, ¿no? Es común, que dice, ese niño, esta niña es malcriado o malcriada, pero ¿quién lo cría? Como dices, malcriado, viene de que no ha habido una buena crianza, pero al final viene hacia nosotros también con los hijos, ¿no? O las personas en formación. Y usted compara el término de duelo, ¿no? Duelo del trabajo, porque a veces se entiende como duelo solo porque alguien falleció. Quiere decir esto que un niño también puede experimentar duelo a su modo y a su vivencia. Completamente real. A ver, un duelo es una situación y sensación de pérdida en la que de alguna u otra manera se ha afectado la expectativa. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a una madre? No hay nombre para alguien que pierde a un hijo. O, por ejemplo, duelo puede ser a un niño que le dices de un momento a otro nos vamos a mudar, otro barrio, otra ciudad, otros amigos, con lo difícil que es vincular, conectar confianza y va a comenzar de cero. Es importante que, por ejemplo, un duelo sea respetado, porque no hay un tiempo para, obviamente, la frecuencia y el calendario. El duelo depende mucho de la forma en cómo afrontemos la situación. Si recordamos a la persona, por ejemplo, no solamente nos duele la ausencia, sino nos duele también una rutina, el tiempo que compartíamos con él. Entonces no nos duele simplemente la pérdida, también nos duele la ausencia, el que ya no está. Conversaba con una paciente y me decía, doctorcito, una de las cosas que no puedo hacer es borrar el número del celular y de contacto de mi mamá, porque ahí tengo incluso su voz, tengo un montón de mensajes y cuando me siento mal recurro a ese audio y escucho ese contacto. Entonces tenemos que empatizar. Validar también implica el hecho de ponernos no solamente en el lugar, sino ver las cosas como el otro las ve. Y por otro lado, es importante que hablemos de lo que nos duele para que nos duele menos. Hablemos de lo que nos molesta para que la molestia no crezca, no se infle y algunas veces explotemos porque hemos dejado que se acumule. El estrés es muchas veces un arma letal si no la ponemos a nuestro favor. Entonces el estrés es parte de la condición humana, pero tenemos que convencernos de que podemos también convertirlo en energía. Las emociones, de repente han escuchado eso de que se controlan, en realidad las emociones se transforman y ponerlas a nuestro favor. Por eso hay gente resiliente. Genial, por supuesto, porque es bien común, ¿no? Hay que controlar la emoción, pero ¿cómo? Yo siempre, hay una comparación también es como deja de respirar, ¿no? Controla tu respiración, nos morimos, ¿no? Es algo natural, ¿no? Correcto. Claro. Y, por ejemplo, hablando, rescato mucho el término de duelo, no solo pérdida, sino ausencia. Ahora, partiendo desde ese punto y que también el estrés influye mucho en nuestro organismo, ¿qué pasa cuando los papás se separan, por ejemplo? Sí, significa que estos niños o adolescentes experimentan un duelo y un alto estrés también. Correcto. Y ¿cómo manejarlo? En realidad la situación es difícil porque el vínculo de pareja se ha interrumpido, sin embargo papás van a ser toda la vida y las secuelas emocionales de un padre ausente establece dificultades para confiar en alguien, para cerrar círculos, estar esperanzados en que tarde o temprano se van a mejorar. Eviten, no coloquen a los hijos, si son sobre todo menores, como si fueran árbitros que tienen que tomar parte o estar a favor de papá o de mamá. Los problemas de casa tienen que resolverse de manera saludable, con respeto y entre los miembros superiores, vale decir, en la relación. Cuando los papás discuten, por ejemplo, traten de que estas discusiones que toda pareja tiene, debe ser alturada, en primera persona. Yo siento, yo pienso, yo quisiera, no en términos de acusación. ¿Cómo es eso? Tú que molestas, tú que empiezas, tú que provocas, porque si no es hincar y pulsar y estamos más pendientes del error, de la falla, que de preguntarnos, ¿las acciones que realizo, los actos que cometo, me acercan a una solución o en realidad me acercan a un distanciamiento y a una pelea? Estupendo, creo que todos estamos aprendiendo mucho hoy, agradezco. Como menciona, estamos solucionando, estamos ahí hincando una herida sin solución. Hay que buscar soluciones, ¿verdad?
Y ya que estamos hablando de salud emocional, de regular, de empatizar, de modular el estrés, creo que el estrés es un punto de estrés negativo que impacta también en los adultos y en los peruanos también, ¿verdad? Seguro que en consultas la mayoría le ha de hablar también de mucho estrés. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar contra el estrés que pasa a muchos peruanos con este ritmo de vida y la situación económica? Sí, a ver, entendamos que el estrés es un estado de respuesta y una condición que nos acompaña en el día a día por cuestiones económicas, manejo emocional, las expectativas. A veces no solamente nos duele un hecho que no esperábamos, sino nos duele el resultado o la expectativa de la cual desearíamos haber tenido otra consecuencia, otro resultado. Me explico. A veces uno va a una entrevista de trabajo y está altamente preparado en estudios, en capacitación, pero en el momento de la entrevista el estrés te juega una mala pasada. O a veces estudias mucho en la universidad y la tensión por rendir de manera correcta hace que te bloquees y lo que has estudiado se te olvida, pero en el momento de la evaluación sales de la evaluación y rindes o contestas de manera eficiente. Entonces tenemos que ese estrés manejarlo, nuestro autocontrol. No podemos ir disparando nuestra cólera, nuestra frustración, nuestra ira y decimos, yo hablo como pienso. Ese es un nivel básico, porque es importante hablar como uno piensa. Sin embargo, es mucho más saludable pensar lo que uno habla, porque a veces una o dos palabras hieren y las palabras a veces son como flechas, nos hincan y se quedan grabadas. A menudo me dicen las personas, doctor, siento un dolor en el pecho y no sé por qué, o ya no puedo con tantas cosas. Entonces, recuerda, puedes con todo, pero no con todo a la vez. Entonces hay que administrar nuestro tiempo, porque si no vamos a sentir que nos agobiamos, que nos inunda el hecho de que queremos hacer muchas cosas y no sabemos por dónde avanzar y queremos ser como pulpos y a veces el pulpo se ahorca. Entonces es vital que pongamos esas emociones, esa energía a nuestro favor. Hay gente que a veces, por ejemplo, no tiene estrés, tiene tristeza acumulada, ¿correcto? O tiene culpa que acumula o le han hecho sentir de alguna u otra manera esta creencia de ser responsable de muchas situaciones, la crianza, el futuro, el progreso, el negocio que no se concluyó, gente que no le va muy bien en la parte sentimental, laboral, y considera que hay una conversación pendiente, no cierra círculos, vive mucho de algún día, los casi, el por qué a mí. Entonces atrás de eso hay victimización, hay deseos de querer hacer mucho pero no le ponemos fechas de inicio o fechas de entrega. Por ejemplo, el inicio de una dieta, el inicio de comenzar a hacer deporte, el comenzar una segunda especialidad, un posgrado, el terminar una tesis. Entonces hay que cerrar planes. Eso se llama aprender a cerrar etapas y que éstas sirvan de trampolín para nuevas metas. Genial, ¿no? Me encantó la frase de que todos podemos hacer todo, pero no todo a la vez, ¿no? Entonces desde ahí viene la sobresaturación en la mente de las personas, generando mucho estrés y, como menciona, detrás de ese estrés hay otras emociones más o mucha frustración por todo lo que se genera, lo que se vive hoy en día cada persona. Ahora, ¿cómo generar alternativas de solución en la salud en general, ¿no? En la salud psicológica? Es decir, ¿Perú necesita algo más político, lineamientos, o necesita más iniciativa, que el ciudadano se preocupe por él? ¿Qué es lo que nos haría como país crecer en salud mental, salud emocional? Por ejemplo, tenemos que exigir, como APAFAS, toda institución educativa tiene una APAFA, la Asociación de Padres de Familia, que el gobierno, a través de sus entidades pertinentes, llámese Ministerio de Economía y Ministerio de Educación, haga cumplir y operativizar la ley de un psicólogo por colegio. El psicólogo va a permitir y va a generar que los niveles de bullying, los niveles de embarazo adolescente, los niveles de violencia intraescolar, a nivel de generación de modos de interacción saludable, se fomenten, se generen. El psicólogo va a disminuir algunas prácticas nocivas, lesivas, y por otro lado va a generar estilos de vida saludable, va a hacer la parte de contención. No podemos esperar otra pandemia para darnos cuenta que a donde vamos, vamos con lo que sentimos.
vamos con lo que pensamos y muchas veces arrastramos cosas que vienen de generación en generación y se siembran patrones como por ejemplo el machismo, la dependencia emocional, ni que decir secuelas como el cutting, el embarazo adolescente, la violencia, el pandillaje, entre otros, que lo vemos, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? Entonces las medidas tienen que ser a nivel gubernamental y a nivel de, por ejemplo, iniciativas de las instituciones que tienen APAFA. Las APAFAs pueden dar una cuota extraordinaria para, de repente no toda la semana, pero 1 o 2 días durante la semana, contratar un psicólogo para que haga las veces de monitoreo, de ejercicio y orientación a nivel secundario, en todo lo que son proyectos de vida, orientación vocacional, en manejo y regulación de esas emociones que sería importante. ¿Dónde los chicos, los jóvenes guardan su cólera? ¿Dónde nuestros niños depositan su depresión? ¿Ya? En el bolsillo. A veces los papitos no tienen que revisar solo cuaderno o no solamente la agenda. Hay que hacerles la pregunta más valiosa. ¿Te divertiste? ¿Cómo la pasaste? ¿Ya? Y no se contenten con un bien, porque a veces nos contestan bien, pero ¿bien qué? Bien feo, bien cansado, bien triste, bien aburrido. Entonces el término bien no significa en realidad que algo está saludable y correcto. Vayamos a ver el bosque y no solamente el árbol. Claro, buscar felicidad, ¿verdad? Preguntarse cómo está el estado emocional de esos niños, de esos hijos, que es lo más importante. Y ya que usted también es conferencista nacional, internacional, ¿está vinculado a otra fase? Es decir, ¿en otros países también sucede lo del machismo o esa parte? Sí, definitivamente tenemos que saber nosotros poner límites. Cuando alguien, por ejemplo, delante de nosotros se burla y nosotros vemos y observamos, estamos dando pie. O en las prácticas, yo soy adolescente y alguien fuma a mi lado y me bota el humo o me obliga a tomar, tenemos derecho a decir que no. Nuestra asertividad es esa capacidad para poner límites cuando invaden nuestra vida privada, nuestra vida íntima, o de alguna otra manera vulneran nuestros derechos y nos hacen sentir mal, abusan de nosotros. Mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de abusos dentro de lo que es la integridad, la psicosexualidad. Sabemos que la realidad es que muchos de los casos de abuso sexual a nivel de tocamientos indebidos u cosas más graves ocurren dentro del entorno familiar. Entonces cuidemos a nuestras criaturas a todo nivel. Si soy adolescente, no puedo permitir que alguien, por ejemplo, se acostumbre a hablar groserías delante mío o que consuma drogas y a la luz y paciencia de mis ojos como si fuera algo normal, porque eso me hace cómplice y en algún momento me puede jalar al sistema, porque lo normalizo. Ya consumimos mucha violencia. Programas como el tuyo tendrían que dictarse en todos los medios de comunicación para promover estilos de vida saludables, porque consumimos violencia, prendemos la televisión. Solamente eso, y vemos ¿qué nos sangre, metemos en la mente? Vemos tragedia, almorzamos en el día a día en un menú que vemos delincuencia, sicariato, pandillaje, y hay que también decir basta, ponme música o quiero ver otras cosas. El estar informado no significa estar contaminado. Entonces también pongamos límites a lo que recepcionamos. De repente no somos dueños de la televisión, pero sí somos dueños de qué brindar nuestro tiempo y qué atender. Así que podemos decir también, cambie de canal mientras como, mientras almuerzo. Quiero recibir otro tipo de energía. Claro, desde la mañana incluso también. Y bueno, es verdad, todo lo que he mencionado, y sé que esto da para mucho más, para muchos temas más, así que atendamos a la salud psicológica, no solo la física, porque algo me duele, ¿no? Lo emocional es muy importante, hay que priorizar aquí la salud mental, la salud psicológica. Y bueno, doctor, coméntanos en dónde lo podemos ubicar, qué es lo que va a realizar, se va a ir de gira, va a estar en muchos países. Cuéntanos, por favor, ¿verdad? Bueno, voy a estar en Asunción en las próximas semanas representando al Perú, con la presentación de técnicas psicoterapéuticas, de tratamiento a nivel educativo, clínico, a nivel empresarial, con estrategias de desarrollo, de gestión de personas. Volviendo, vamos a estar en una mini gira por el norte de nuestro amado Perú y terminamos julio en Colombia en el Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología en Cartagena de Indias, una hermosa ciudad que siempre nos recibe, brindando este tipo de estrategias
para que más psicólogos de toda Latinoamérica se informen, se cultiven en abordajes innovadores. Recuerden algo fundamental: hay que escuchar para comprender, hay que desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro con empatía y con respeto. Y al mismo tiempo, hablemos de lo que nos duele para que nos duela menos. Es importante que desarrollemos nuestra resiliencia. Recuerden, hay mucha gente que a veces le tiran tierra y le salen flores, porque está preparado para algunos sacudones. Sin embargo, no todos tenemos esa capacidad, pero podemos cultivarla a nivel de escuela, a nivel de medios de comunicación. Qué bonito es un programa La Noticia Positiva, o trabajar en equipo. Desarrollemos las competencias laborales y en las empresas o instituciones. Señores gerentes, directores, autoridades, ocúpense de la salud emocional y laboral, el bienestar de su gente, porque un trabajador productivo es un trabajador que tiene bienestar y que también sirve para sumar esfuerzos de calidad y progreso para su institución. Gracias. Excelente, saben autoridades y cada hogar también, por favor, hacer caso a todas las recomendaciones que nos ha brindado el colega, que son muy orgullosa de tenerlo aquí, al doctor Cristian Rodríguez. Así que también los encuentran en las redes sociales, ¿verdad? Sí, me pueden encontrar como Cristian Rodríguez Neira en Facebook, o les dejo mi número que seguramente aparecerá en los créditos, 957848543, que también es el número de WhatsApp, y cualquier contacto encantadísimo de colaborar con ustedes. Un abrazo. Excelente, como lo encuentran en todas partes del Perú. Encantadísimo. Encantado también de tenerlo aquí hoy día, aquí en la ciudad de la amistad, Chiclayo. A mí me encuentran también en las redes como Máster Emocional, y no se muevan de aquí, conéctense a los siguientes segmentos de Gente TV Más. Eso es todo por hoy. Síganse conectando cada sábado como siempre. Gracias. Gracias.